Muy buenos días, jóvenes de tercer semestre. Bienvenidos a su clase de Historia de México. La última clase que tuvimos hablábamos de la consumación de la independencia de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar acerca de los proyectos de la nación. Una vez que ya somos independientes, vamos a enfrentar varios problemas. Primero vamos a hablar acerca del proyecto monárquico. Creo que había adelantado algo el día viernes que tuvimos la clase en línea. Después de firmar el Acta de Independencia, el nuevo país llamado México, este va a surgir como una monarquía constitucional, imitando el esquema de la monarquía española, que se había decidido pues prácticamente por los criollos que vivían en nuestro país. Como es una monarquía constitucional, bueno, tenemos la figura del rey, pero también tenemos una constitución que son las leyes que nos va a establecer cómo convivir. Es decir, podríamos tener el rey, pero ya no iba a mandar absolutamente, sino los que iban a mandar eran la constitución. ¿Por qué se llama proyecto monárquico? Bueno, una vez que se había consumado la independencia de nuestro país, el 21 de septiembre, los días consecutivos se nombró una junta de gobierno. Esta junta de gobierno estaba encargada de decidir qué tipo de gobierno íbamos a tener. En lo que estaban decidiendo si nos convertíamos en una monarquía o en una república, pues recuerden que Agustín de Iturbide tenía su ejército trigarante y entonces comenzó a manipularlos de tal manera de que ellos mismos lo comenzaron a impulsar para que fuera emperador. De hecho, va a conseguir eso y se va a autonombrar Agustín I. Es decir, nuestro primer gobierno, después de ser independientes, se convirtió en un imperio, el Imperio Mexicano o el Imperio de México. Pero no le va a durar mucho, nada más va a gobernar durante 11 meses, puesto que este gobierno que había disuelto, el mismo Agustín disolvió la Junta de Gobierno, y habíamos quedado en que algunos los mandó a encarcelar y otros los desterró y otros los desapareció. Después de 11 meses, pues no funcionaban las cosas como pensaba Agustín de Iturbide, y entonces se va a volver a instalar la Junta de Gobierno y Agustín de Iturbide va a salir huyendo hacia Colombia. Va a ser acusado de traidor y le van a perdonar la vida por los servicios prestados a México, pero con la advertencia que si regresaba, pues su vida ya no estaba garantizada. El que va a dar el primer paso para destituir a Agustín de Iturbide va a ser un personaje también un poco oscuro llamado Antonio López de Santana. Él era un general y él radicaba en Veracruz. Entonces, al enterarse de que Agustín de Iturbide se había autoproclamado emperador, se va a levantar en armas en Veracruz y va a juntar un pequeño ejército. Agustín va a nombrar a ¿cómo se llama? Antonio Echeverri, que era su mano derecha, le va a dar el ejército trigarante para que fuera a combatirlo, pero va a ser derrotado por Antonio López de Santana. Con esto prácticamente se quedó sin respaldo militar Agustín de Iturbide y ya quedamos en que va a salir desterrado de la República. Se va a quedar instalado el Congreso, que va a ser representado por 3 personas, los cuales van a gobernar. Entonces esta junta de gobierno o este congreso va a hacer o va a formular, va a escribir, como quieran llamarle, nuestra primer constitución mexicana. Esto va a ocurrir en 1824. Con esta constitución nosotros ya tenemos una representación jurídica y entonces hemos dado un gran paso importante. Una vez que tenemos la constitución, entonces viene el proyecto republicano. Este proyecto republicano va a consistir en que después de que se hizo la constitución, pues entonces se va a llamar a votaciones para nombrar nuestro primer presidente democráticamente. Y va a ganar esta presidencia Guadalupe Victoria como presidente y va a quedar
Nicolás Bravo como vicepresidente de la República. Dentro de los puntos más a destacar de esta Constitución es que va a establecer la división de los poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y con ello prácticamente comenzamos a funcionar ya como un país. Obviamente que en un principio esta Constitución establecía que tanto el presidente, los senadores, los diputados, nada más podían gobernar por 4 años, no 6. Más adelante veremos por qué ahora son 6, gracias a Porfirio Díaz. Entonces vamos a ver que los criollos son los que van a quedar al frente del gobierno del país naciente, llamado México, pero obviamente no tenían mucha experiencia. Y entonces la mayoría de la población radicaba en el centro del país o el sureste. En cambio, la parte del norte pues estaba semidespoblada, estaba muy lejos de la civilización, por llamarlo de una forma, y obviamente había muchos indígenas que estaban insurrectos y era difícil. Por lo tanto, va a caer la producción de las minas de plata, no va a haber también la producción agrícola y ganadera, puesto que estaba en manos de los españoles. Y entonces teníamos muy pocos ingresos como gobierno, no había muchos impuestos que cobrar y teníamos muchos gastos. La próxima clase, jóvenes, vamos a hablar cómo se va a dar la división entre los liberales y los conservadores, circunstancia que aún en la actualidad seguimos arrastrando. Tengan buena tarde, no olviden enviar sus evidencias. Cuídense mucho. Gracias.